esta mañana a escudriñar o a que permitas que el Espíritu Santo te revele la condición de tu mente, ¿sí? Y cuando llegamos al Señor, ¿verdad? Muchas veces venimos con un colador roto, ¿verdad? Con un colador lleno de mole, lleno de mil cosas, argumentos, ¿verdad? Dice la palabra, fortalezas, todo lo que viviste, ¿sí? Desde tú estar pequeño hasta el día en que llegaste al Señor, forjó en ti pensamientos, ¿ok? Y es por eso la importancia de renovarla, y es por eso la importancia de dejar que Él haga la obra en ti. Es probable que llevemos 20 años en el Evangelio y no ha habido cambios. Dice aquí, Dios los transforma en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. Tienes que cambiar el pensamiento, ¿sí? Hay una frase que dicen que es locura querer que algo cambie si estás haciendo siempre de la misma manera, ¿verdad? Entonces necesitas dejar que a la luz de la palabra el Espíritu Santo empiece a renovar tu mente y a renovar tu entendimiento. Vamos a ir a Filipenses 3. Es difícil empezar de cero, ¿no? ¿Cuántos han trabajado en la computadora? A lo mejor alguna traducción o algún escrito, ¿no? Y ya llevas una prédica, ¿no? Llevas todo ya, todo, y de repente, ¡pum!, se va la luz. Antes nos pasaba eso, ahorita ya se graba, creo. Pero que se iba la luz y ya, se borró todo se borró. Y vas a empezar de cero, ¿sí? Esa parte a muchos nos conflictúa. Y en esta sociedad y en esta generación es difícil querer cuando te dicen, pues empieza de cero. No, y lamentamos mucho el pasado, ¿verdad? Es que ya lo tenía todo, y ese tiempo que inviertes en tu lamento es para que ya le des, o sea, ya está hecho. Ahora, en Cristo tenemos, lo que decía, tenemos todo. Y claro que impactó tu corazón al llegar y te enamoró, pero cuando empieza el Señor a renovar tu mente, ahí sí muchos dicen, con permiso, yo ya tengo escrito esto, ya tengo mis metas trazadas, mi familia, o sea, tenemos el control, ¿verdad? Porque así nos ha indicado la cultura, es el vivir una vida independiente a Dios y a su palabra, que ya tenemos todo trazado. Si no controlas algo, pues no está bien, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a Cristo, empezamos a entender que tenemos que formatearlo todo. Y el apóstol Pablo lo dice más padre que yo. Así que vamos a leerlo. Tienen ahí su Biblia, dice en Filipenses 3: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Sí, por más que esté tu formato antes de Cristo perfecto, ¿verdad? Y Él nos da ese ejemplo de
pues de perfección en el sentido de lo que él pensaba que era. Vamos a seguir, dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Dice, y de llegar a ser uno con Él, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Dice el 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito, que de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Amén. Y quiero ahí que veamos cómo el apóstol habla de todo lo que era su vida. O sea, era un gran nombre para el mundo en ese tiempo. O sea, yo creo que tú lo veías y decías, wow, ¿no? O sea, en ese tiempo. Pero él dejó todo. Cuando tú conoces a Cristo, ¿sí? Tenemos que dejarlo todo y tenerlo todo. Tenemos que formatear desde cero. ¿Y cuántos están dispuestos a hacer eso? A ver, más fuerte para que los oigan. Amén. Formateamos desde cero. Lo que tú pensabas, ¿sí? Cuando yo llegué a Cristo tenía 18. Lo que pensaba que era el enfoque correcto, no es. Desde cero empezamos a dirigir y a direccionar todo lo que somos. Dice, aunque creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Sí? Dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara al infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Sí? A veces estamos tan llenos que no podemos experimentar la plenitud de Cristo o lo que el Señor quiere derramar sobre ti. Ya está hecho, pero no hay manera de que encaje en todo lo que tú ya formaste, ¿verdad? Ya estipulaste. Y veíamos en Romanos, dejar que sea el Espíritu el que renueve tu mente, el que cambie tus pensamientos, el que empiece a direccionar todo en tu vida. Amén. ¿Sí estamos bien ahí? Y más adelante veíamos cómo el apóstol hablaba ahí lo vemos en el 17,
nos habla de que tomemos su vida como modelo, y luego habla de que con lágrimas en los ojos, dice, les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderamente enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a destrucción. Dice, su Dios es su propio apetito y se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de cómo quizás por ignorancia estamos siendo enemigos de la cruz. Nuestras vidas, ¿verdad? Nuestras acciones están hablando contrario a lo que Cristo está hablando. Y dice ahí que dice, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas. Y cuando leemos eso nos vamos a los pecadores y nos vamos, ¿verdad? Pensamos en gente que está en pecado y muchas veces ignoramos que nosotros estamos caminando en nuestros propios apetitos, en nuestros propios deseos. Nos estamos jactando del éxito, aún dentro del ministerio de donde estemos, estamos jactándonos de cosas vergonzosas al lado de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Nos jactamos de los logros, del conocimiento. Yo leo la Biblia 20 veces al día, no sé. ¿Sí me estoy explicando? O sea, a veces estamos pareciendo esos enemigos de la cruz. Pablo trabajaba para Dios en su concepto. Saulo trabajaba para Dios. Incluso mataba en el nombre de Dios, ¿verdad? Perseguía a la iglesia por su concepto en aquel tiempo. Tuvo que morir a todo eso y formatear completamente su mente, renovarla y empezar a conocer cuál era realmente la voluntad del Padre. Y era algo completamente diferente, ¿sí? Y dice, aquí decía, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esa vida terrenal, ¿sí? Oímos de guerra, oímos de cosas y empieza un temor porque vamos a perder nuestra vida, la vida terrenal. Es ahí donde te tiene que hacer brincar, porque esta vida es pasajera. La vida eterna, lo que viene después es lo mejor. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? No se me distraigan, porfa. Sí. Entonces, es importante en dónde estás enfocando tus pensamientos. Es importante la mente, tu mente, cómo está en este momento filtrando lo que el Señor está hablando, ¿verdad? Vamos a volver ahí a Mateo. Si te das cuenta, no somos, o hay personas que están, dice, cuando lo decía Pablo, que son verdaderos enemigos de la cruz. Hay gente, aún en la iglesia, que está viviendo, como lo hablaba Isaías, lejos de la verdad, en obscuridad. Sí. ¿Qué es lo que el Señor está hablando a tu vida? Y muchas veces el Señor te está dando una palabra, pero hay, no, es que Dios me dijo esto, ¿verdad? Y te lo dicen, ¿no? Y no lo entiendes tú así por como quieres buscar esa parte, ¿no? Porque su colador no está limpio, está viendo sus apegos, su voluntad, está viendo lo terrenal, no está viendo lo eterno. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? ¿Sí? Entonces es la importancia de cómo está tu mente ahora. Es la importancia de si no empezaste de cero cuando llegaste al Señor, yo te animo a que digas todo, se va todo. Muchas veces el Señor cambia tu trabajo, cambia todo, ¿sí? Y no significa que tienes que dejar de trabajar e irte a aislar, no, bueno fuera que eso se pudiera, pero no, hay que trabajar, hay que hacer todo, ¿verdad? Hay que empezar, estás en el proceso. Y a veces la realidad es que parece un caos cuando iniciamos, porque es como el closet cuando sacas todo, ¿verdad? Dices, está peor que como, ¿sí? Pero es porque estás depurando, hay cosas que sacar y no va a volver a entrar lo que ya no sirve,
¿sí? Entonces sí va a haber hay un proceso, ¿verdad? Como le decía Pablo, vamos ahí porque decía que no lo he logrado. Dice ahí, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya vaya alcanzando la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Amén. Entonces vamos avanzando, pero lo primero es formatear esa parte, formatear tu mente, partir de cero, ¿sí? Hablábamos que no estamos siendo diferente a esa generación de la que hablaba Isaías. Y ahí volvíamos a Mateo, ¿verdad? Mateo 11. Y veíamos ahí, desde el versículo 12, dice, desde los días de Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza. Versículo 16, ¿con qué puedo comparar esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailan. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentan. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y a beber, y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y sus amigos, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros de pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. La sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Dos hombres vinieron a empezar a hablar del reino. Se comportaron de maneras diferentes y fueron criticados igual. Amén. Vemos cómo a veces estamos enfocados en lo de afuera, ¿sí? Y tenemos que enfocarnos adentro, ¿sí? La gente siempre va a tener una opinión. De hecho, Pablo lo decía, somos cartas abiertas y vamos a predicar el reino y vamos a impartir el reino a través de nuestras acciones, como lo habla también aquí, los resultados, ¿sí? Por medio de los resultados de las acciones, pero esos resultados y esas acciones tienen que ver con lo que pensaste y dejaste que bajara a tu corazón, ¿sí? Entonces, somos esas cartas abiertas y la gente va a tener su opinión, pero no estamos buscando la opinión de la gente, sino estamos buscando cumplir la voluntad del Padre. Estamos buscando hacer la voluntad del Padre y que nuestras acciones hablen de Cristo, que nuestra vida hable de Cristo. La gente va a leer y lo va a leer desde su colador, ahora sí, ¿sí? Quizá no le agrade tu vida en Cristo y va a empezar a leerlo y va a opinar, y está muy bien que opine, y a otros tu vida les va a impactar. Pero sí es importante que estemos haciendo la voluntad del Padre. No es por acciones, eso lo sabemos, no es algo de afuera, es de voluntad, es de la voluntad, del Padre, es de saber y conocer lo que el Padre está hablando a tu vida, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad?, que ser uno con Cristo y ser uno con el Padre, y tenemos que escuchar lo que Él quiere que hagamos. Pero muchas veces estamos tan enfocados en acciones, ¿verdad? Eso que hablaba Pablo, de que somos cartas abiertas. A veces nos estamos enfocando como a poner buenas acciones. Pues ya voy a la iglesia los domingos, ¿verdad? O pues ya hago esto y hago caridad y doy. Pero no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? O no estamos partiendo desde una intención y desde un pensamiento correcto. No sé si me explique. O sea, lo importante aquí es desde dónde estás partiendo, desde el pensamiento correcto. No es lo que hagas o dejes de hacer, sino cuál es tu fuente, ¿sí? Porque al final el Señor puede escudriñar nuestro corazón y saber que todo es para tu gloria, que no es para la gloria de Él, ¿sí?
que lo que quizá estamos haciendo para crear nuestro propio reino, y eso está pasando mucho en la iglesia en los últimos, bueno, siempre ha pasado, pero es esa parte, ¿sí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y estamos partiendo desde renovar la mente, desde partir de cero. Deja que el Señor empiece a dirigir nuestros pasos, que el Señor empiece a hablar a tu corazón, que empiece a renovar tu mente, que empiece a traer revelación de la palabra, que la sabiduría del Señor empiece a reposar sobre tu vida y sobre mi vida. Tenemos que decirle al Señor cada día esa parte, que su palabra impacte en nosotros.